una ciudad realmente fuerte, sus muros eran fuertes y parecía que nadie la podía derrocar. Pero en el año 1184 antes de Cristo, los griegos fingieron haber desistido de tratar de conquistar Troya y a través de un hombre llamado Sinón, que se hizo pasar por un desertor que odiaba a sus compañeros, trajo un caballo, un famoso caballo, el cual se lo ofreció a los troyanos y les dijo: esto es una ofrenda de paz técnicamente de parte de los griegos a la diosa Atenea. Los troyanos creyeron esta historia y aceptaron el caballo y lo introdujeron a su ciudad. Y resulta que esa noche, mientras celebraban la supuesta victoria de Troya sobre Grecia, Sinón, este desertor o falso desertor, encendió la llama que avisó a todos sus compañeros de que el momento había llegado. Y las puertas del caballo se abrieron y todos conocemos, Troya cayó aquella noche de 1184 antes de Cristo. ¿Y cómo cayó? Increíblemente no cayó por una guerra externa, cayó por un engaño interno. Hoy, un día como hoy, muchos de ustedes vieron, estamos hablando del amor y un día como mañana en muchos lados del mundo se celebra una fiesta de amor y amistad. Y hay algo interesante en el amor. Cuando pensamos en el amor, pensamos en entregar lo mejor de nosotros, la celebración, los dulces, en entregar nuestro corazón. Pero no nos hemos dado cuenta muchas veces que cuando entregamos nuestro corazón es porque a veces hemos caído en las manos del traidor. Y hoy quiero hablarles de eso, el traidor. Duermes con el enemigo todas las noches. Sí que quiero que vayas conmigo a Jeremías 17:9. Dice la Biblia en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe? Así como la historia de Troya que les acabo de comentar, a veces nosotros construimos muros altos, muros grandísimos en nuestro corazón para evitar o que nos hieran o incluso muchas veces evitar fallar con Dios. Entonces construimos muros desde afuera para evitar embarrarlas, para evitar cometer errores, pero a veces no nos hemos dado cuenta que el enemigo no necesita escalar muros. El enemigo ya vive dentro de nosotros. ¿Y quién es este traidor? El traidor es nuestro corazón. El profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos tenido decepciones? ¿Cuántas veces han habido personas que han lastimado nuestro corazón? Personas a las que le hemos entregado nuestro corazón y lo que han hecho es atravesarlo con espadas. Y a veces lo que hacemos es cerrarnos y crear murallas. Y a veces creamos fortalezas para no seguir siendo lastimado. Muchas veces intentamos repararlo nosotros mismos, pero no queda igual. No queda igual. ¿Sabe? La Biblia nos da un consejo en Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe? El corazón, llamémoslo de esta manera, es la fuente de nuestros deseos. Es decir, quien tú eres, como tú actúas, refleja lo que hay en tu corazón. Como tú eres, refleja lo que hay dentro de ti, allí en lo más profundo de tu corazón. Proverbios 27:19 nos dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, el corazón tuyo refleja quién eres tú, refleja quiénes somos. Y muchas veces hemos abierto puertas al engaño a nuestro corazón.
Confiamos más en nuestro corazón. Miren, a veces el espejo, llamémoslo de esta manera, está dañado. El espejo está afectado. ¿Afectado por qué? Afectado por engaños, afectado por traiciones, afectado por mentiras. El espejo muchas veces, hablo del corazón, muchas veces está afectado por temas que han dañado nuestra vida. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que a veces este daño no viene por sí solo, porque el traidor no trabaja solo. Tal vez muchos dirán, pero yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Pero resulta que tal vez en el momento tú dices, yo no le hago daño a nadie, pero cuando tal vez te juntas con alguien no te das cuenta y reflejas todo ese veneno en otra persona. Porque, digámoslo en términos de espía, en un término de espionaje, ¿sabes que un espía experto cómo opera? Miren, cuando hubo la famosa Guerra Fría, la Guerra Fría, ¿qué fue? No fue una guerra de armamentos, fue una guerra de información. Es decir, se robaban información. Porque un espía, ¿qué hace? Usa información falsa para dañar desde adentro. ¿Sabe? Tu corazón muchas veces falsifica la realidad. Y su primera arma que vamos a hablar en esta noche es algo que llamaremos inteligencia falsa. Inteligencia falsa. Y quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, verso 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate en Jehová ¿de qué? De todo tu corazón. Muchas veces, y ustedes dirán, pastor, ¿qué tiene que ver esto con inteligencia falsa? Que muchas veces nuestro corazón no está confiado en Dios, sino que está confiado en nuestros propios deseos. Está confiado en nuestro propio anhelo. Está confiado en lo que tú y yo esperamos obtener. Y sabe que a veces nos acercamos a Dios bajo ese deseo que a veces se nos convierte en un ídolo. Miren, hay deseos nuestros en nuestro corazón que son ídolos que han dominado nuestra vida. Hay personas que su ídolo es el dinero. Hay personas que su ídolo es probablemente una empresa. Hay personas que su ídolo es la fama. Hay personas que su ídolo es la relación que tienen. Y a veces venimos ante Dios a pedirle, pero no buscando la voluntad de Dios, no buscando la voluntad de Él. Por eso a veces venimos con inteligencia falsa. ¿Por qué? Porque no venimos creyendo que se va a hacer su voluntad, sino técnicamente venimos queriendo que Dios haga mi capricho, queriendo que Dios haga lo mío. Por eso a veces nuestro corazón es lastimado, porque a veces venimos a que Dios haga lo que yo quiero, no a que yo haga lo que Él quiere, no a que Él haga lo que Él quiere. Por eso a veces no tenemos respuestas en la oración. Pero hay otra verdad. A veces tenemos respuestas. ¿Y por qué tenemos respuestas? Quiero que vayan a Ezequiel capítulo 14. Este texto es bastante interesante. Ezequiel capítulo 14. Quiero que lo tengan allí. Yo voy a irlo para no alargar tanto. Voy a irlo allí contando. En Ezequiel resulta que el profeta dice que vienen a él los ancianos de Israel, es decir, los líderes de Israel. Se acercan a él y se sientan. Y resulta que Dios le empieza a hablar y le dice: oye, Ezequiel, estos hombres han puesto sus ídolos en el corazón. Es decir, ellos no adoran ídolos de yeso. Los ídolos de ellos están ¿dónde? En el corazón. Han puesto sus ídolos en el corazón. Y sigue diciendo: ¿acaso he de ser yo
en modo alguno consultado por ellos. Y el verso 4, háblales por tanto y dile, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, ¿qué dice ahí? Léelo con fuerza. Yo, Jehová, responderé ¿a qué? Al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Cómo así, pastor? Miren, ¿nunca les ha pasado que sus papás a veces les dicen no a algo? No lo hagas, no lo hagas, no, pero no lo hagas, no lo hagas. Pero llega un punto en que ustedes le han cansado tanto con la insistidera que sus padres le dicen, hazlo. Pero cuando te pase algo, te lo diré, que te lo dije. ¿Pero por qué? Porque a veces los papás quieren primero prevenirte que algo malo te pase, pero ya cuando ven que tú eres terco o terca, tus padres ¿qué dicen? Dejemos que se estrellen. Dejemos que se estrellen. ¿Sabe qué pasa con Dios? Hay momentos que Dios, de muchas maneras, nos muestra que no es su voluntad, pero a veces uno es terco con Dios y sigue allí y sigue allí. Entonces Dios ¿qué hace? Hágale. Hágale. Por eso hay personas que a veces obtienen la empresa que le han estado orando a Dios, pero después de que obtienen la empresa que le han estado orando a Dios, no vuelven a meterse con Dios. Por eso hay personas que muchas veces obtienen aquello que le han estado orando a Dios, pero después de eso se alejan de Dios. Pero obviamente esto no queda sin consecuencias. Por eso hay empresas, por eso hay relaciones, jóvenes, que a la vuelta de la vida no prosperan. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que a la vuelta de la vida tu corazón va a quedar lastimado. Pero Dios te lo quiso evitar. Pero el problema es que confiamos más en nuestros deseos, en nuestros ídolos internos, que en su voluntad. A veces confiamos más en lo que yo quiero. A veces confiamos más en mi desespero que en su voluntad. Miren, chicas, no todo hombre que te venga a tratar bonito y que esté en la iglesia viene de parte de Dios. Y chicos, no toda chica bonita que tú veas cantando, orando y adorando viene de parte de Dios. A veces Satanás quiere distraernos para sacarnos del propósito. Pero el problema es que cuando tu corazón no está confiado en Dios, sino que tu corazón está puesto en tu desespero por una relación, por no sentirte solo o sola, por querer estar con alguien, eres presa fácil del engaño. Eres presa fácil del engaño. Por eso debemos cuidar, y como dice Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón. Pero ¿sabe? Una inteligencia falsa, o llamémosle un golpe de estos, no se hace solo. Porque no es solo tú, llamémosle así. El primer punto proviene de ti, tus decisiones, lo que tú decides. Pero esto no se hace solo. Cuando tu corazón a veces quiere sabotearte, precisamente busca validación externa. Busca a alguien que te diga, tienes la razón de vivir como vives. Y por eso, allí es donde entran los segundos, que son cómplices. Cómplices. Jeremías, el texto que comenzamos, dice, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero, unos versículos antes, el versículo 5, dice un texto que también la gran mayoría de nosotros conocemos. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito, el verso 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Wow.
Porque el corazón a veces busca cómplices. Y a veces nosotros tenemos cómplices externos, malas relaciones que han dañado nuestras buenas costumbres. Y no solo me refiero a relación en cuanto a nivel de noviazgo. Hay amistades que corrompen tus buenas costumbres. A veces hay amistades en las que tú pones tu confianza que corrompen tu buena costumbre. Miren, les voy a decir algo. No sé si todos estén sentados con alguien que conozcan al lado, tal vez tengan su mejor amigo, amiga, novio, novia, alguno hasta su esposo, pero les voy a decir algo que tal vez no les va a gustar. Esa persona que tú tienes al lado puede ser un posible traidor. Porque así como tu corazón es malo, el de esa persona es mala. De hecho, hay un texto en la Biblia bastante particular en Habacuc que dice: de la que duerme a tu lado, cuídate. ¿Por qué? Miren, todos los que estamos acá tenemos nuestra naturaleza caída, naturaleza a la que debemos morir en Cristo, pero todos de algún u otro modo podemos fallar, intencional o sin intención. Por ejemplo, algo sencillo en lo que podemos fallar. Tú le escribes a esa persona: oye, me siento triste, quiero que me escuches. Ah, ok, estoy ocupado. Miren, eso ya más de uno ya no me valora. Yo sí sabía. Ya, no, y hay personas que se hieren por eso, y tal vez la otra persona en ese momento está ocupada, no tiene el espacio, pero ya eso hiere a la persona. Porque en cierto punto todos podemos cometer errores. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nuestra vida la ponemos a girar en torno al ser humano. Pastor, ¿está mal entonces tener amigos? No. ¿Qué dice este texto? Maldito el varón que confía en el hombre. Pastor, entonces no puedo confiar en mis amistades, no puedo confiar en mi pareja. Tampoco dice eso. Porque si fuese así, Proverbios no establecería el texto que dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de dificultad. O el mismo Cristo no hubiese llamado amigos a los 12. Pero ¿sabe dónde está la diferencia? Y cuando esa amistad se vuelve cómplice en hacer daño y sabotear tu corazón, cuando tú la pones como el centro de tu vida. Cuando tú pones a esa amistad como el centro de tu vida, allí es donde tu corazón sufre. Cuando tú amas a esa amistad más de lo que amas a Dios. Cuando tú amas a tu pareja o a tus hijos más de lo que amas a Dios. La prioridad nuestra y de nuestro corazón siempre, siempre debe ser Dios. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y negarse a sí mismo qué es? De hecho, él lo amplía: el que no aborrezca padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, no es digno de ser mi discípulo. Es decir, si tu prioridad no es Jesús y si tu centro no es Jesús, debes reevaluar esa amistad. Miren, si usted está viviendo una amistad tóxica, o usted la tóxica de la amistad, reevalúe con Dios qué estás viviendo. Esa persona que tú tienes al lado no te pertenece. Tú no eres dueño o dueña de esa persona. Y tú no le perteneces a nadie. Tú solo le perteneces a una persona, a Jesús. Tu vida le pertenece a Jesús. Pero a veces tomamos malas decisiones. Tenemos malas amistades. Amistades que sabemos que nos alejan de Dios. Amistades que cuando tú quieres algún consejo te dicen: ay, eso de pecar es normal, eso, no, déjalo. ¿Quién no lo hace? Amistades que si llegas borracho y llamas te dicen: oye, qué buena estuvo la fiesta, en lugar de decirte: oye, no, eso no estuvo bien, te voy a ayudar a restaurar. Amistades que cuando tú le cuentas algo privado de tu vida,
en lugar de guardar el secreto y ayudarte a restaurar, parecen RCN y Caracol. Aparece por todos lados. Amistades que se muestran reales contigo de frente, pero a tus espaldas hablan hipocresía de ti. A veces tomamos decisiones que no son correctas y afectamos nuestro corazón. Tu corazón no puedes ponerlo a un hombre como prioridad. No me refiero a hombre en el sentido de sexo masculino, en el sentido de todo el género, todas las personas. No puedes poner a una persona como tu centro. Si tienes novio o novia, no puedes decir, no, si me dejas me mato. No, porque si no, tu corazón está sufriendo. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Chicos, a veces por eso nos cuesta tener una relación con Dios. Porque hemos creado una imagen de Dios a partir de la imagen de lo que vemos en la tierra. Entonces, si mis amistades me han fallado muchísimas veces, si mis amistades las han embarrado conmigo, miles de veces, yo voy a creer que Dios también me va a fallar. Pero te quiero decir algo, Dios es diferente a todo tu círculo de amigos. Dios es diferente a tus padres. Por eso la Biblia dice que aunque padre y madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Porque no importa el padre que hayas tenido en la tierra, tal vez tú dices, pastor, me cuesta ver a Dios como papá porque voy a pensar que es como mi papá terrenal violento o que me va a abandonar. No, te voy a decir, Dios es diferente a tu padre. Dios es un padre amoroso, un padre fiel y un padre que te va a proteger. Sé que muchos de los que están aquí, los que me están escuchando, han blindado muchas veces su corazón. Han dicho, a mí no me vuelven a lastimar. Y han creado muros. Muros en su corazón que dicen, conmigo no vuelven a jugar. Y sé que muchas veces ese muro convierte el corazón que es de carne en roca. En roca. ¿Y saben? Les voy a decir esto, jóvenes. Miren, ¿saben por qué no es bueno ennoviarse a veces tan temprano? Porque resulta que cuando llegue la persona correcta de Dios, tú vas a tener a veces un corazón tan herido que vas a dañar lo que venía de Dios. Por eso lo mejor es que guardes tu corazón hasta que llegue la persona correcta. Hasta que llegue esa persona que te va a amar, que te va a cuidar. A veces perdemos buenas amistades por simplemente querer encajar en el grupo. No podemos pretender perder buenas amistades por querer encajar en el grupo. Grábense esto en la mente, ustedes son diferentes a lo que la sociedad estipula. ¿Sabe cómo los llama la Biblia? Y si han podido venir los domingos, y si no, les quiero invitar a que puedan venir. La Biblia nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos los que estamos acá somos adquiridos, somos propiedad de Dios. Por lo tanto, somos diferentes a todos los que están afuera. Por eso no podemos entregar nuestro corazón tan fácil. Pastor, ¿no puedo tener amigos? No, tampoco se trata de eso. Porque debemos fundar amistades. Pero una amistad sincera, es decir, a quien tú le entregues tu corazón, mira que sea una amistad que te va a ayudar a crecer. Mira que sea una amistad que te va a impulsar. Mira que sea una amistad que no te va a envidiar. Ustedes no han visto esas amistades donde la persona tiene sueños de empresa y la otra persona hace lo posible para que el sueño no se le cumpla. No entregues tu corazón a falsas amistades. No entregues tu amor a quien no lo merece. No lo entregues. Deja que el amor de Dios entre y sane. Deja que el amor de Dios entre y sane. Ahora, pastor, a mí me han herido. Tengo mi corazón lastimado. Si pudiéramos ver mi corazón acá, tal vez sería como migajas que tengo. ¿Hay forma de restaurarlo? Sí, pero requiere de valentía.
requiere de mucha valentía. ¿Por qué requiere de mucha valentía? Porque requiere dejar de confiar en nuestra propia prudencia. Porque requiere dejar de creer que nosotros somos los que vamos a hacer justicia y empezar a soltar el mando. Debemos hacer un cambio de mando. ¿Cómo hace un cambio de mando? Empezar a dejar de confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia y empezar a confiar en que Dios tiene el control. Y empezar a confiar en que Él tiene el control de mi vida. A veces los tiempos de Dios parecen complicados, parecen difíciles. A veces cuesta esperar. ¿A cuánto les cuesta esperar acá? Y en nuestro país pues toca esperar. ¿Cuántos han ido a una cita médica donde les dicen a las 9 de la mañana y llegan a las 9 y por allá a la 1 de la tarde es que los van atendiendo y uno como que... Porque cuesta esperar. A veces cuesta esperar. Pero ¿sabe que en Dios debemos aprender a esperar? Porque Dios no quiere, miren, Dios quiere verte bien. Dios quiere prosperarlos. Dios quiere verlos bendecidos. Pero antes de verlos todo eso, Dios quiere verlos bien en su corazón. ¿Saben por qué las cosas del diablo parece que fueran más rápidas? Porque al diablo no le importa tu corazón. Al diablo le importa mantenerte entretenido. Por eso pareciera que el diablo diera riquezas más rápido, diera fama más rápido, pero porque al diablo lo que le importa es mantenerte entretenido. Tu corazón no le importa. Por eso vemos muchos artistas, hablando secularmente, que muchas veces alcanzan fama, alcanzan riquezas, alcanzan gloria, pero terminan suicidándose. Porque al diablo no le importa tu corazón, a Dios le interesa tu corazón. Pero resulta que como a Dios le interesa es tu corazón, a veces las cosas de Dios van más lento. A veces las cosas de Dios parecen un proceso. Por eso debemos aprender a soltar el mando. Es decir, a tratar de hacer las cosas, de dejar de hacer las cosas por nosotros y depender totalmente de Dios. Hoy en día, en nuestro actual corre-corre del mundo, hay una enfermedad silenciosa que se ha filtrado en las mentes de las personas y se llama ansiedad. ¿Pero por qué se ha filtrado la ansiedad en la mente de las personas? Porque intentamos nosotros tener el control de cosas que muchas veces tú y yo no podemos tener el control. La ansiedad viene porque tú intentas tener el control de que tus hijos no se enfermen. Tú intentas tener el control de que en mi casa no falte nada. Tú intentas tener el control de no me quiero enfermar. Y cuando te enfermas, pero si me estaba cuidando, ¿por qué me enfermé? Porque hay cosas que, y les voy a decir esto, hay cosas que simple y llanamente tú no puedes controlar. Por eso debemos aprender a descansar en Dios. Por eso el apóstol Pedro escribió: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos aprender a morir a nuestro control y a vivir para Dios. ¿Sabe qué es un cambio de mando? Miren, nosotros vivimos en medio de una sociedad democrática. Todos nosotros vivimos en medio de una sociedad democrática. De hecho, el 8 de marzo todos vamos a votar, bueno, los que tienen mayoría de edad y cédula, y vamos a elegir a nuestros próximos gobernantes, al Senado principalmente, y luego en mayo la presidencia. Entonces, ¿por qué les pongo esto como ejemplo? Porque vivimos en una sociedad, vuelvo y digo, democrática. Por ejemplo, si a mí no me parece lo que el alcalde actual está haciendo, o si a la mayoría de la población no le parece lo que el alcalde actual está haciendo, ¿qué poder tiene la población? Recoger firmas, se presentan y chao, destituyámoslo. El pueblo tiene esa facultad porque es el poder del pueblo para el pueblo. Y a veces venimos a Dios y venimos al reino y decimos amar a Dios y decimos entregarnos a Dios,
pero lo hacemos con nuestra mentalidad democrática. Entonces, cuando Dios me pide que deje algo, yo digo, a mí no me parece. El problema es que con Dios no es si te parece. Con Dios es que es el rey. Y si Él es el rey y tú decidiste estar bajo su gobierno, aquí se hace lo que el rey demanda. Cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo bastante. ¿Saben? En el principio de la iglesia, los romanos perseguían a los cristianos. Ahora, surge siempre la pregunta, ¿era el cristianismo la única religión que existía en esa época? O sea, para que los persiguieran, no. De hecho, los griegos todavía tenían el Olimpo y sus dioses, Zeus, se me olvidó, bueno, los dioses griegos, ya ustedes se lo saben, Zeus y todos los demás dioses. Y tenían sus dioses. Pero ¿por qué a los griegos no los perseguían? Porque resulta, había una frase que todos decían de César, y era Kyrios. Y Kyrios en su traducción literal es Señor. Pero Kyrios no es Señor en el sentido de respeto, sino era Señor en el sentido de deidad. Y cuando la gente, César iba pasando, todos se arrodillaban y decían Kyrios César, que significaba mi voluntad está rendida a César. Pero ¿qué pasó con los cristianos? Cuando el cristianismo empezó a crecer, empezaron a cambiar Kyrios César y los cristianos empezaron a decir Jesús Kyrios, es decir, Jesús es el Señor. Pero, vuelvo y digo, no un Señor en un sentido metafórico, sino que ellos decían mi voluntad completa está rendida a lo que Jesús dictamine. Por eso es que los primeros cristianos no tenían miedo de morir por Jesús, porque ellos entendían que su vida ya no les pertenecía a ellos, les pertenecía a Jesús. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Miren, era tan impresionante la fe, o más bien la rendición que ellos tenían a Jesús, que en Hechos hay una historia donde a ellos los azotan y dice que ellos salen gozosos de ser tenidos, o sea, por mártires por la fe de Jesús. Oigan, yo no me pinto yo saliendo de que me hayan azotado y salir, ay, qué buenos latigazos me dieron. Uf, no, esto es lo que yo sí, por la fe de Jesús. No, si me van a seguir dando látigos por Cristo, que sigan. Mi espalda todavía le caben unos látigos más, así que dale. No, imagínense ustedes, ¿saldrían gozosos de un momento así? Yo no creo. Yo por lo menos probablemente saldría, eso me pasa por meterme a esto. ¿Quién me mandó a meterme a esta vaina? Pero ellos, ¿por qué lo hacían? Porque ellos entendían que su vida no les pertenecía, sino que la tenían completamente rendida a Jesús. Hoy en día nosotros queremos acercarnos a Jesús, pero con nuestro bagaje. Señor, yo me voy a rendir delante de ti, pero yo no me quiero relacionar con aquel hermano. No. Señor, yo me voy a rendir ante ti, pero yo tengo mis ideologías y muchas van contrarias a tu Biblia, pero tienes que aceptarme porque tú me amas tal cual como soy. Señor, yo me voy a rendir delante de ti, pero a mí no me pidas que ames al prójimo. No, al prójimo quémalo. Y más si es, quémenlo. El problema es que Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Les voy a decir esto, si usted quiere verdaderamente seguir a Jesús, tienes que morir a quien tú eres para que Él gobierne completamente en ti. Debemos aprender a esperar en el Señor, a confiar en Él. ¿Y cómo podemos confiar en Él? Miren, la mejor forma de confiar en Dios es desarrollando disciplinas. Debemos aprender a desarrollar disciplinas espirituales en Dios. Meternos en oración, aunque no lo sintamos, aunque no queramos. ¿Saben? Si un músico quiere ser mejor músico, ¿qué tiene que hacer?
ensayar más. Un músico no va a ser músico porque, ya sabe tocar el piano bacano y listo, eso lo va, no. Sabe que tu talento te lleva hasta un punto, pero tu disciplina te impulsa aún más. Hace muchos años existió un futbolista guatemalteco, bueno, todavía está vivo, pero ya está viejo obviamente, se llamaba Mágico González. Era un monstruo jugando. Si ustedes quieren, lo pueden averiguar por internet y pueden ver sus videos. De hecho, el tipo, me atrevo a decir, era mejor que Ronaldinho jugando. Hasta el mismo Maradona, que eran más o menos contemporáneos, se atrevió a decir que al único que podía decir que era mejor que él, y con lo orgulloso que era Maradona, era Mágico González. Y tal vez muchos dirán, es la primera vez que escucho de este hombre, si era tan bueno, ¿por qué no fue famoso? Porque resulta que don Mágico González solo vivía de talentos. El hombre llegaba borracho a los entrenamientos. Muchas veces llegaba enguayabado a los partidos. En las concentraciones donde iba a jugar los equipos en que él estaba, a veces él no llegaba porque resulta que en la noche la pasaba con 2 o 3 mujeres. Es decir, el tipo era un indisciplinado, total. ¿Tenía talento? Sí, pero no tenía disciplina, no tenía carácter. El tipo creyó que su talento lo podía llevar lejos, pero resultó en una estrella fugaz. Hoy en día vemos deportistas, y voy a mencionar uno que la mayoría conoce, un Cristiano Ronaldo. Cristiano, realmente si ustedes lo ven, él no, obviamente tiene talento para jugar fútbol y lo tenía, pero digamos que no era un talento tan innato como por ejemplo Lionel Messi. Pero ¿por qué Cristiano ha logrado ser cristiano? Porque el hombre tiene disciplina. Si ustedes miran la vida y pueden ver la vida de Cristiano Ronaldo, el hombre tiene disciplina. Él entrena. De hecho, los que lo han entrenado dicen que él a veces se quedaba más allá de los entrenamientos para seguir mejorando y perfeccionando su técnica. Porque el talento te puede llevar hasta un punto, pero la disciplina es lo que te va a impulsar. ¿Y cómo ponemos esto en el plano con Dios? Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes hablar muy bonito de Dios, pero si no tienes disciplina constante en tu vida con Dios, créeme que no vas a ver cambio en lo que quieres. Porque la única manera de confiar en Dios, es decir, la única manera de ceder el control, es disciplinándonos a estar con Dios, a leer la Biblia todos los días, a estudiarla, a aplicarla, a vivirla. Pero no solo, muchas veces no solo tenemos que hacer un cambio de mando. A veces hay corazones tan heridos que necesitan, vamos a ponerlo de esta manera, una cirugía de corazón abierto. Y quiero que vayas conmigo a Ezequiel, antes de decirle Ezequiel capítulo 11, verso 19 al 20. Ezequiel 11, 19 al 20. Dice la Biblia, y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré ¿qué? El corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. A veces necesitamos un trasplante de corazón. A veces necesitamos que Dios haga el trasplante en nuestro corazón. Es decir, rendir nuestra vida por completo a la voluntad de Dios. Rendir quienes somos a la voluntad de Dios. Miren, tener un encuentro con Jesús va más allá de la emoción. Todos nos emocionamos. Muchas veces todos hemos llorado frente al altar. Pero realmente nuestra vida está rendida a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En pocas palabras, si tú no guardas los mandamientos de Dios, ¿qué? No amas a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos de Dios es su voluntad. Dios quiere
que caminemos conforme a su voluntad. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Aquí siempre ha habido un detalle, llamémosle así, porque muchas veces buscamos una voluntad específica. No, lo que llamemos voluntad específica es el propósito de Dios con cada uno. Y Dios tiene un propósito con todos los que estamos acá y con todos los que nos están escuchando. Pero la voluntad de Dios ya está escrita en su Biblia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Tiene diferentes, llamémosle, es una sola, se manifiesta de diferentes maneras. Primero, la voluntad de Dios, según Timoteo, es que oremos por todos los hombres y por los que están en eminencia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Es decir, cuando tú oras los unos por los otros, así sea el que te cae mal, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos amó a nosotros. Pero 1 Tesalonicenses 4 también nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que no vivamos en mentiras. Y ojo, se los dejo como tarea, lean 1 Tesalonicenses 4, porque incluso habla de no vivir en chismes. Así que el chisme no es la voluntad de Dios. Y muchas veces vivimos fuera de la voluntad de Dios y entregamos nuestro corazón a cosas que no son correctas, al odio, al chisme, a la mentira, al orgullo, y dañamos nuestro corazón. A veces necesitamos rendir nuestro corazón y que Dios haga un trasplante, porque a veces tenemos nuestro corazón de piedra. Tal vez hay muchos acá que están sentados que tienen su corazón de piedra y que dicen: no, a mí no más, no, yo no voy a orar por nadie, no, yo no voy a amar a nadie. Pero te digo algo, debemos aprender a vivir en la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a vivir en esa voluntad de Dios. Pero el verdadero desafío no es solo ser sanado, es decir, no es solo vivir en la voluntad de Dios, sino que también debemos ver algo que Josué, en el libro de Josué, quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 24. Josué 24, 23 dice la Biblia en Josué capítulo 24: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón ¿a quién? A Jehová, Dios de Israel. ¿Sabe? No solo se trata de ser sanado, se trata de morir a nosotros y de que nos rindamos a Dios. Tenemos que rendirnos delante de Él. Tenemos que vivir una rendición total delante de Dios. Dios no quiere a ustedes verlos lejos. Dios no quiere a ustedes verlos tristes. Jóvenes, Dios nos diseñó a todos con la capacidad de amar. Lamentablemente el pecado ha cercado esa capacidad, pero Él quiere que así como Él nos amó, seamos capaces de amar. Pastor, ¿y cómo nos amó Dios? Dios nos amó sin condición, porque Él fue capaz de morir en la cruz del Calvario, aún conociendo quién eras tú. Y Él no puso condición para amarte. Él no puso condición. Él no dijo: voy a morir en la cruz del Calvario si se portan bien. No. Él murió por todos nosotros. Él murió por los 12 que uno le entregó, uno le negó y los otros 10, es mejor que digan que aquí corrió que aquí murió. Miren, si ustedes creen que han vivido Jesús, imagínense en su momento más difícil, aquellas personas a las que ustedes llaman amigos, en lugar de apoyarte: si te vi ni me acuerdo, Jesús, ahí nos vimos. Y lo dejaron solo en su momento de mayor dificultad. Pero aún así cuando Él resucitó, los buscó a ellos,
Porque Él ama sin condición. Porque Él nos enseñó lo que es perdón. ¿Sabe? Tenemos que aprender a rendir nuestra vida a Dios. El perdón no se va a lograr simplemente porque lo decidamos. El perdón lo vamos a lograr cuando tengamos nuestro corazón rendido a los pies de Jesús. No hay otra forma de lograr el perdón. A veces nos cuesta perdonar. Y sé que es una palabra que incomoda. Porque probablemente muchos acá estarán y dirán: pastor, usted ni sabe el daño que me hicieron. ¿Para que yo perdone? No. Usted no sabe el daño que me hicieron, que me causaron. Y ahora usted me dice que perdone. No. Yo lo que quiero es venganza. Yo lo que quiero es que sufran. El Padre Nuestro, como dice, no vamos a repetirlo todo, pero la parte final dice: perdona. Vamos, quiero que lo digan: perdona. Así. No, pero díganlo. Yo sé que eso, así como yo perdono a los que me ofenden. ¿Sabe por qué el Padre Nuestro tiene eso? Jóvenes, les voy a decir esto. Esto va a doler un poco, quiero decirles, pero Jesús dijo algo que a veces pasamos por alto. Jesús dijo: si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. Pero si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos no perdonará vuestras ofensas. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo que quiere es que tú actúes con los hombres como Él actuó contigo. Todos hemos conocido o escuchado la historia que Jesús contó, aquella historia del rey, que el rey tenía un hombre que le debía plata. Y resulta que cuando llamó para cobrarle, este hombre le clamó por misericordia al rey. ¿Y el rey qué hizo? No, yo te perdono, vete, no te preocupes. Pero resulta que este hombre afuera se encontró otro hombre que le debía menos plata de la que él le debía al rey. Y resulta que este hombre, en lugar de actuar igual como actuó el rey, lo mandó a la cárcel hasta que no le pagara todo su dinero. Obviamente, cuando el rey se enteró, el rey tomó mucha rabia y dijo: ¿por qué no actuaste como yo lo hice contigo? Esto es una parábola de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Pero pastor, ¿cómo logramos eso? Rindiéndonos. No hay otra manera. Porque el perdón no está en la naturaleza humana. Perdonar no está en nuestra naturaleza humana. Porque el perdón suena tonto para nosotros. Porque el perdón es humillante para nosotros. Porque el perdón es: ¿cómo yo voy a perdonar? No, eso es humillarte tú. ¿Sabe? Jesús dijo: si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te pide que camines una milla, camina 2. Es decir, en pocas palabras, tu deber es amar a todos. Y más increíblemente, la Biblia dice: haz el bien y no el mal. Incluso Efesios nos habla que hagamos el bien a los que nos hacen mal, que haciendo esto acumularemos como ascuas de fuego sobre su cabeza. Mira, tú encárgate de hacer el bien, que de Dios es la venganza. Pero solo logramos entender eso cuando rendimos nuestro corazón. Porque tú y yo le hemos fallado a Dios terriblemente. Todos los que estamos acá, todos nosotros, y me incluyo, le hemos fallado a Dios. Que si uno mira su historial de pecados delante de Dios, uno diría: no merezco que Dios me siga amando como me ama. Pero Dios nos sigue amando como nos ama, porque Él decidió amarnos, porque Él decidió perdonarnos y Él decidió darnos una oportunidad nueva. Por eso debemos rendirnos delante de Dios. ¿Sabe? El arrepentimiento, y con esto voy concluyendo, el arrepentimiento no es simplemente venir y decirle: Señor, perdóname. No, el arrepentimiento es tomar la decisión de dejar mi pasado para ahora vivir conforme a Dios.
Rendirnos a Dios significa someternos a su soberanía y a su señorío. Y a veces no estamos dispuestos a eso. ¿Sabe? El Espíritu Santo solo se moverá en corazones que estén rendidos. No hay otra manera. Porque rendirnos es morir a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Rendirnos es que yo ya no hago las cosas por mí, las hago por Él. Rendirnos es ser capaces de entender que si debo cortar con ciertos círculos de amistades que no me convengan, pero con tal de crecer en Dios, es necesario. Rendir es entender que si esa relación de noviazgo no me conviene, porque ya he estado mucho tiempo pecando y me aleja de Dios y es imposible cortar ese pecado, bueno, debo hacerlo porque me rendí a Él. Rendirme a Dios es entender que Él es mi Señor y que a partir de ahora Él es mi prioridad. Por eso hoy vine a hablarles del traidor que vive dentro de ustedes, pero un traidor que no nos debe gobernar. Porque el traidor no está a veces a nuestro lado, a veces los usa de cómplices. Así que dile al que está al lado, cuídate de ser cómplice. Pero el traidor realmente vive dentro de cada uno de nosotros. Pero hay formas de que ese traidor no domine. Y es entregándole el control a Jesús, es permitiendo que Él sane nuestro corazón y es rindiendo nuestra vida a Dios.